quiero yo hablar acerca del transporte pasivo en la materia de biología celular. Aquí vamos a poner nuestro puntero. Los temas que vamos a estar revisando son la difusión simple, la difusión facilitada y la correlación clínica. En el siguiente video nosotros estaremos ya estudiando el transporte activo. Vamos a comenzar con la difusión simple. Y aquí en esta imagen nosotros lo que estamos mostrando es una membrana plasmática que es sintética. Y podemos ver cómo distintas moléculas van a pasar a través de la membrana celular. Ahora nosotros debemos de recordar que nuestras células requieren de nutrientes para poder llevar a cabo todas sus funciones vitales y también metabólicas. Entonces estos nutrientes deben pasar a través de la membrana celular y tener o llevar a cabo sus funciones en el citosol. A su vez, todos estos nutrientes, una vez que han hecho sus funciones y se han metabolizado, distintas sustancias deben ahora salir y se forman estos desechos, los cuales deben salir de las células, los cuales algunos de ellos pueden ser perjudiciales para la célula y si continúa puede llevarlos a la muerte. Entonces, las propiedades y la composición química de la membrana celular tiene la peculiaridad de que no deja pasar ciertos tipos de moléculas tan fácilmente. Nosotros debemos de recordar por los videos anteriores que nuestra membrana plasmática, la cual es una bicapa de lípidos y que tiene una naturaleza de tipo hidrofóbica, la cual no va a impedir que las sustancias que no tengan esta misma capacidad o esta misma naturaleza química, cuando intenten pasar por las membranas, no lo hagan, sino que se vean impedidas por nuestra membrana plasmática. Entonces las moléculas que son hidrofóbicas, en cambio, van a poder pasar por la membrana celular más fácilmente. Dentro de estas moléculas tenemos al oxígeno, al dióxido de carbono, al nitrógeno y a las hormonas esteroideas, las cuales son muy importantes para poder tener una homeostasis en nuestro organismo, y estas las vamos a ver más adelante en los videos de fisiología. También las moléculas que no pueden pasar a través de la membrana plasmática son de tipo hidrofílicas. Aquí tenemos las hidrofóbicas. Por otro lado, las moléculas que son pequeñas y que no tienen carga, estas moléculas polares como el agua, la urea, el glicerol o el amoníaco, van a poder pasar por la membrana plasmática, pero a una velocidad más pequeña, una velocidad menor en comparación con las moléculas que son hidrofóbicas. Y tenemos al agua, la urea, el glicerol y al amoníaco, ya hemos mencionado. Y no van a poder pasar por esta membrana plasmática tan fácilmente. Las moléculas que son más grandes, que son polares, pero no tienen carga, van a pasar por la membrana plasmática con más dificultad en comparación con las pequeñas, y también debido a esto pues básicamente no van a poder pasar y van a requerir de proteínas, las cuales van a poder permitir el paso de estas moléculas. Los iones no van a poder pasar por la membrana plasmática debido a sus cargas, las cuales impiden que puedan atravesarlo. Entonces, las células, para poder llevar a cabo estos procesos o estos mecanismos de tránsito a través de la membrana celular,
se ha visto en la necesidad de desarrollar distintos mecanismos para poder hacerlo. Y todos estos mecanismos se pueden llevar a cabo gracias a las proteínas. Como dijimos, las proteínas son las que se van a encargar de transportar las moléculas a través de la membrana celular. Así que las proteínas que son transportadoras de membrana, como se las han llamado, son las que se encargan precisamente de realizar esta tarea. Entonces son las proteínas transportadoras de membrana y se han clasificado en dos, en transportadores y en canales. Los transportadores son proteínas que van a cambiar su conformación cuando los solutos pasen a través de los mismos y funcionan parecidos a unas enzimas. Eso lo vamos a ver más adelante. Los canales son proteínas también que van a dejar pasar distintos tipos de moléculas, pero no van a cambiar su conformación. Sabemos que hay una gran cantidad de información contenida en nuestros genes, los cuales se van a encargar de la expresión de distintos tipos de proteínas de membrana. Esta gran cantidad de información que se expresa en nuestros genes nos habla acerca de la importancia que tiene que estas proteínas de membrana realicen su trabajo en cada una de nuestras células. Por lo tanto, las mutaciones que existan en estos genes que se encargan de la expresión de una proteína en específico va a llevar a que la misma célula tenga la incapacidad de transportar una clase específica de molécula, y lo cual va a tener como consecuencia el desarrollo de una patología. Por lo mismo, a nivel molecular, esta incapacidad de nuestra célula para poder transportar las moléculas van a tener repercusiones macroscópicas y van a generar síntomas y signos en los pacientes, y la explicación del por qué está ocurriendo se encuentra a este nivel. Así que una de las enfermedades de las que podemos nosotros mencionar es la cistinuria, en la cual los aminoácidos no van a poder pasar hacia la sangre debido a que existe una mutación y las proteínas como tal no van a poder realizar ese trabajo de poder pasar estos aminoácidos a través de la membrana y no van a ser como tal absorbidos. Entonces se van a excretar a través de la orina constantemente y van a generar, debido a que no deberían de estar normalmente excretándose tan a un nivel mayor, y se van a generar cálculos, los cuales van a dañar el uréter y al riñón también, generando dolor y otras patologías asociadas con el riñón. Entonces este es un ejemplo de la importancia que hay acerca de las proteínas que se encargan del transporte de aminoácidos, por ejemplo la cistina. En cuanto a los tipos de transporte de membrana, se han clasificado en dos, en transporte pasivo y transporte activo. Normalmente en el transporte pasivo es aquel que no requiere de energía y va a seguir siempre un gradiente de concentración en el que va a haber unas solutos, va a haber solutos que se encuentran en mayor concentración de este lado o de un lado de la membrana, y va a seguir un gradiente de concentración hacia un lugar donde haya solutos también, pero en menor cantidad. Y debido a que va a haber movimiento de distintas moléculas, se va a generar un gradiente en el que se va a estar moviendo, va a haber una cinética de estas moléculas, los cuales van a favorecer la entrada o la salida de las mismas. Se ha clasificado en difusión simple los que están mediados por canales, los cuales ya mencionamos, y los que están mediados por transportadores. Pero en el transporte activo vamos a requerir de mover moléculas en contra de este gradiente de concentración. Por lo mismo, vamos a requerir de energía. Esta energía es el ATP. Y para poder hacerlo vamos a requerir de energía, por ejemplo, las bombas. Entonces, debido a que se genera este gradiente de concentración, va a haber este impedimento. Ahora,
Cuando nosotros movemos distintos tipos de solutos, también habíamos mencionado que se van a mover los iones. Y los iones pueden tener cargas positivas o pueden tener cargas negativas. Bueno, cargas positivas o cargas negativas. Y debido a que van a estar pasando desde un gradiente de concentración donde hay más a donde hay menos, van a estar constantemente moviendo estos iones en cargas. Y debido a que se van a estar generando distintos tipos de movimientos, se va a generar también un gradiente. Un gradiente, pero ahora de tipo electroquímico, en el que distintos tipos de cationes o de aniones van a estar pasando por la membrana celular generando este gradiente y va a tener como consecuencia la formación de un potencial de membrana, que no es más que el voltaje que se va a generar en nuestras membranas celulares, por lo cual la mayoría de las membranas celulares de nuestras células se van a encontrar con este voltaje o van a estar generando un voltaje que es importante para la propagación de los impulsos, por ejemplo. Esto va a ser importante cuando nosotros estudiemos fisiología. Entonces, resumiendo, se va a clasificar en un transporte pasivo y un transporte activo, el cual este no va a requerir ATP, y uno que sí va a requerir como tal para que pueda llevar las moléculas desde un gradiente de concentración que se encuentra con menor solutos a uno donde haya mayor solutos o más solutos, pero en contra de este gradiente. Eso va a ser posible gracias a las ATPasas. El cotransporte en simporte y antiporte, y el transporte de masa como es la exocitosis y la endocitosis. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de vamos aquí a hablar de la difusión, que es el primero tipo de transporte que vamos a ver. Y se define como un proceso espontáneo en el que una sustancia se desplaza de una región de alta concentración a una de baja concentración, como nosotros ya lo vimos. Y como podemos ver aquí en esta imagen, aquí tenemos nuestra membrana plasmática y aquí tenemos una gran cantidad de solutos en comparación con el otro lado de la membrana, la otra región de la membrana, en la cual hay una cantidad pues mínima de solutos. No hay solutos. Y aquí ya nosotros podemos ver que ya empieza a haber una mayor cantidad de solutos, los cuales ya se empiezan a mover desde un gradiente de concentración a uno de menor concentración. Y aquí vemos como ya hay más moléculas que han podido pasar la membrana debido a este gradiente de concentración. Y cuando haya un equilibrio, las moléculas van a dejar de pasar, lo cual eso es importante. Entonces, esto es la difusión, cuando nosotros podemos mover moléculas a través de la membrana siguiendo este gradiente. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar esta difusión? Básicamente son la extensión del gradiente de concentración, el tamaño y la forma de las moléculas. Si son más grandes, van a tener más problemas para pasar a través de la membrana. La temperatura, debido a que si la temperatura aumenta, las moléculas y la célula va a tener un mayor metabolismo. Y nosotros vamos a requerir entonces de mayor energía para poder pasar estas moléculas a través de la membrana celular. En cambio, cuando hay una disminución de temperatura, se va a reducir este metabolismo y por lo tanto la energía también reduce y ya no van a poder pasar tan fácilmente tampoco las moléculas. También la densidad del solvente y la solubilidad, mientras sean más hidrófobas, van a pasar más fácilmente, y si son hidrófilas van a tener más problemas para pasar por la membrana. Cuando hablamos de difusión simple nos referimos a que es un proceso espontáneo en el que no va a haber uso de energía y que va a estar promovido por el gradiente de concentración.
Eso es la difusión simple. Ahora vamos a hablar sobre la difusión de agua, la cual se conoce con el nombre de ósmosis. La ósmosis va a pasar a través de las membranas que son semipermeables. Se va a dar a través del paso de agua a través de una membrana semipermeable, la cual va a moverse, pero ahora de una región que tenga una menor concentración de solutos a una que tenga una mayor concentración de solutos, como podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, básicamente esto es la ósmosis. El agua va a seguir las moléculas o va a pasar por la membrana de una región donde se encuentren menos solutos a donde se encuentren más solutos. Entonces aquí, debido a que habían pocos solutos en comparación con esta región, que hay más solutos, el agua se empieza a difundir a través de esta membrana semipermeable. Entonces, a este compartimento yo lo voy a denominar hipertónico, y a este compartimento yo lo voy a denominar hipotónico. Como también estamos mencionando en la parte anterior sobre la difusión de agua a través de una membrana semipermeable, también para poder comprender mejor cuáles son los efectos de las soluciones en las células, se han diseñado distintos tipos de experimentos en los que podemos ver cómo reaccionan las células al estar en distintos medios. Como dijimos, hay dos tipos de medios, un medio hipertónico y un medio hipotónico. Cuando nosotros colocamos a una célula en un medio que es hipertónico, es decir, que cuando hablamos de la tonicidad, nos referimos a que esa solución, es decir, el líquido que está fuera de nuestras células, va a cambiar el volumen de la célula que estemos nosotros poniendo en nuestro medio al afectar este proceso del movimiento del agua, que se llama ósmosis. Como ya vimos, el agua va a tener un movimiento característico desde un lugar donde hay pocos solutos a uno donde hay mayor número de solutos, y es esa la dirección que va a estar siguiendo el agua. Entonces, si nosotros tenemos una solución que es hipertónica con respecto al medio extracelular, el agua como tal va a hacer que en nuestras células comiencen a deshidratarse, debido a que el agua va a seguir la mayor cantidad o la mayor concentración de solutos que hay afuera de ellas, porque en esta solución hipertónica va a estar superando la osmolaridad, y como dijimos, la osmolaridad es la concentración total de este soluto en la solución. Entonces, el agua va a tender a salir de las células, deshidratándolas, es decir, llevando a que toda el agua que está dentro de las mismas salga por este movimiento de ósmosis. Sin embargo, nosotros podemos regresar rápidamente a un estado normal en el que el agua no sale y no ingresa de la célula en un medio que se denomina isotónico. Isotónico quiere decir que nosotros estamos teniendo un medio extracelular con la misma cantidad de solutos que está adentro como que está afuera de las células. Y como contraparte tenemos las soluciones hipotónicas. Una solución hipotónica va a tener una poca cantidad de solutos en la solución que está fuera de las células, y debido a eso, que hay mayor concentración de solutos adentro de las células, se va a seguir el movimiento de agua hacia adentro de las células, es decir, va a entrar una mayor cantidad de agua a las células, llevando a su lisis, porque se van a llenar tanto de agua que no van a poder soportar tanta presión que va a existir adentro de las mismas y van a alisarse.
conociéndose este proceso como hemólisis. Esto es importante, lo vamos a ver en los videos correspondientes de fisiología, porque cuando una persona está deshidratada va a tener cambios parecidos a los que están aquí en este experimento, porque las células se van a comportar de la misma manera. Entonces nosotros vamos a tener que estar administrando en esta persona que está deshidratada soluciones las cuales van a tener que tener, dependiendo de la causa o la etiología de la deshidratación, ya puede ser una diarrea acuosa de tipo infeccioso, una gastroenteritis, o puede ser otro tipo de diarreas, y por lo mismo vamos a tener que nosotros administrar una solución. Entonces hay que saber cuál solución es la que vamos nosotros a administrar, porque si nosotros administramos una solución isotónica y agregamos una gran cantidad, no vamos a estar nosotros cambiando mucho del líquido de la sangre, o de las células más bien, sino de la sangre. Vamos a estar aumentando el nivel de agua de el paciente, pero no vamos a estar modificando el líquido, ni el extra ni el intracelular. Entonces eso lo vamos a ver más a detalle en los líquidos corporales, y también como el riñón se va a encargar de mantener precisamente esto que estamos viendo aquí, la osmolaridad, es decir, la concentración total de solutos que hay en nuestro plasma sanguíneo, el cual se puede calcular. Entonces lo vamos a ver después. Por otra parte, en el transporte pasivo y en la difusión simple también incluye el difusión de los iones. Los iones, como ya hemos visto, al tener una naturaleza polar, es decir, están cargados, y también debido a que tienen una gran capacidad hidrófila, no van a poder pasar por las membranas celulares de una manera simple, como lo harían las otras moléculas, como el oxígeno, el nitrógeno y las que ya habíamos estado revisando. Entonces va a necesitar de canales que se conocen como los canales iónicos, los cuales van a dejar pasar un tipo específico de ion, ya sea un catión o un anión, para poder mantener una concentración de iones tanto adentro como afuera de la célula. Y esto va a estar generando, como ya habíamos mencionado, no nada más un gradiente químico, sino también un gradiente eléctrico debido a las cargas que tienen. Entonces se va a generar un potencial de membrana, el cual vamos a estar viendo nosotros más adelante. Como dijimos, los canales iónicos que están en nuestras membranas celulares se han clasificado en 3 tipos. Los conductos que son activados por voltaje están caracterizados porque se van a poder abrir o cerrar dependiendo del estado y del estímulo, que en este caso es el voltaje. El cambio de voltaje en las membranas celulares van a hacer que estos canales se abran y permitan el paso de los iones hacia el interior de la célula. Esto es importante para el potencial de membrana que estaremos viendo nosotros en fisiología, así que hay que tener muy en cuenta estos canales activados por voltaje. Otro tipo de canales iónicos son los conductos activados por ligando. ¿Por qué son importantes? Porque estos canales iónicos se caracterizan porque van a requerir que una molécula se una a ellos para que se puedan activar y dejar pasar a la molécula. Esto puede ocurrir con distintos tipos de canales, como pueden ser algunos que se encuentran en ciertos tipos de células especializadas, los cuales van a permitir que esto suceda. Esto es, por ejemplo, con los neurotransmisores. Los neurotransmisores se unen a unos tipos específicos de las membranas presinápticas o postsinápticas de las neuronas,
y permiten la entrada de iones al activar estos canales iónicos activados por ligando. Los vamos a ver también en fisiología del sistema nervioso, el cual es importante. Otro tipo de canales iónicos son los conductos mecanoactivados, los cuales se van a activar debido al cambio de las fuerzas mecánicas. Se puede poner, por ejemplo, los canales que se van a abrir y que están presentes en nuestras células del oído, y eso lo vamos a ver también en la fisiología de los sentidos especiales. Entonces vamos a seguir ahora con la difusión facilitada. ¿Y en qué consiste la difusión facilitada? Como ya habíamos visto, por regla general, las sustancias van a seguir un gradiente de concentración de una región de mayor concentración a otro de menor concentración. Y la diferencia es que en este tipo de transporte vamos a necesitar una proteína transportadora que va a facilitar este proceso, pero se diferencia con el canal iónico en que este tipo de transportador se va a comportar parecido a lo que es una enzima, debido a que va a tener que cambiar su conformación para poder dejar pasar a la molécula. También, al igual que como ocurre con las enzimas, estos canales son o se pueden saturar debido a la gran cantidad de moléculas que puedan estar pasando a través de ese transporte, que no es saturar, perdón, debido pues a la gran cantidad de moléculas que están pasando por este transportador. Entonces son útiles estos transportadores para pasar ciertos tipos de moléculas polares, como lo son los azúcares o los aminoácidos. Y también, debido a que se saturan, pues solamente van a poder pasar de cientos a miles de moléculas. Aquí nosotros podemos ver el ejemplo de estos tipos de transportadores, los cuales se encuentran en la membrana basal de estas células especializadas que se denominan enterocitos y que se encuentran en el intestino delgado. Estos enterocitos son las células especializadas para la absorción de distintos tipos de nutrientes. Aquí nosotros podemos ver la luz del intestino y aquí nosotros podemos observar que se encuentra la sangre. Entonces la glucosa va a pasar por estas microvellosidades que tiene el enterocito, y también por un tipo de transportador especial, el cual es el SGLT, el cual va a funcionar como un intercambiador que vamos a ver en transporte activo, y va a ingresar glucosa, y también va a hacer uso de otra molécula, del cual es el sodio. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y una vez que ingresa la glucosa a la célula, va a ser transportada a través de la célula y hacia la sangre por medio de este transportador, el cual se denomina GLUT, y que este es del tipo 2. Y este GLUT es un transportador facilitador. Entonces este tipo de transportador es el que estamos viendo aquí en la difusión facilitada, y va a permitir el paso de la glucosa del eritrocito hacia la sangre, y de la sangre se va a poder mover hacia las distintas células y hacia los tejidos, o se va a poder ir a almacenar en el músculo o en el hígado a través de en forma de glucógeno. Eso lo vamos a ver también más adelante en el metabolismo de los carbohidratos. Y bueno, eso ha sido todo por esta parte. Espero les haya servido este video, y vamos a continuar en el siguiente con el transporte activo, y finalizaremos con esta parte clínica de